Estamos aquí en el taller de autodefensa a través de City Lab. Estamos con Yajis, con Pancha. Vamos a aprender de la autodefensa a nivel, o vamos a reflexionar con respecto a esto a nivel teórico y luego a nivel físico. Entonces con Yajis queremos conversar como con respecto a la mente dentro de la autodefensa y sobre todo con respecto a cómo detectar una agresión, porque generalmente, sobre todo cuando hay violencia intrafamiliar, ahí tú me puedes comentar, o violencia en la casa, uno normaliza las actitudes de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotras desde la racionalidad acceder a la posibilidad de detectar una agresión? Primero quiero hacer un alcance sobre esta distinción mente-cuerpo, que es Ujú. un conflicto filosófico desde antes de Descartes, digamos, un problema cartesiano, que tiene sus discusiones, y lo interesante que estamos trabajando acá es que justamente están súper interrelacionadas. Es decir, esa concepción de mundo, esa construcción de sí mismo que es basada muy en las palabras del otro, desde la primera infancia y desde también una construcción social. Va más allá de la familia. Hay un otro que es más simbólico, digamos, que está operando. Y es ese trabajo el que hay que hacer de deconstrucción, que no es tan simple, pero no por eso imposible. Es decir, ¿qué se supone que es una mujer en una cultura? eh, Esta construcción de cultura que es dualista, mujeres-hombres, pensada desde una jerarquía, es decir, que ahí es donde está el problema. La diferencia se presenta como jerarquía, no como una diferencia válida, porque la diferencia no necesariamente tiene que ser dual. Y al ser dual, opera esta lógica jerárquica en que hay alguien que está sobre otro, alguien que somete al sometido, y se genera este loop como de la víctima y el victimario, que es un poco un loop que termina como en lo mismo. Y son lugares que se empiezan como a cristalizar. Entonces, primero, lo interesante que ustedes plantean son preguntas súper fuertes, porque el cuerpo está sometido a ciertos discursos de qué se supone que es el cuerpo, cómo debe ser el cuerpo de una mujer, y sobre el tema de la violencia, se distingue entre violencia psicológica, etcétera, pero partimos de este macro que es una construcción social para luego ver cómo se aterriza en esa idiosincrasia familiar, de qué lugar se ocupó como mujer, como niña, como hermana, hermana que le lavaba la ropa al hermano, por ejemplo, o que le hacía el aseo, o que presentaba, de hecho, conversábamos que las niñas en estudios, un libro de Feminarios de Julieta Kirkwood, em, tienen las mayores puntuaciones en desarrollo lingüístico, en un montón de áreas cognitivas, y cuando empieza el proceso de socialización, que hablábamos un poco el tema de los colores, que las niñas usan tal color, los niños otros, para expresar una diferenciación de formas de ser, todas sus puntuaciones empiezan a bajar progresivamente, por ejemplo, para adecuarse materialmente a cierto canon. Yaís, y de esas cosas que nombras como ejemplo, están también tipificadas hoy día como una agresión, me imagino, que es como una agresión de sumisión o muy soslayada, pero finalmente igual lo es, ¿no? Sí, eso es lo más fino de determinar, o sea, cuando uno ya ve casos más graves, está tan incorporada la figura de la víctima y de la debilidad, que lo primero que uno tiene que hacer es armar redes y enseñarles a protegerse ante que su pareja la pueda incluso asesinar, digamos. O sea, eso es tan real como, no sé, la figura de socialización en la calle, en una conversación, a quién le ponen mayor atención, qué argumento es el que escuchan tus pares en una oficina, digamos, cuántos posgrados necesita una mujer versus un hombre en un espacio laboral. O sea, son distintos tipos de violencia que a veces lamentablemente todavía estamos lidiando como con los más complejos, que están entre la vida y la muerte, pero esto es mucho más fino, y cuando uno tiene esos tipos de casos trabaja primero resguardar la vida para luego ir entendiendo este tejido, para poder entender cuál es la posición, que esa es una de las cosas importantes dentro de la línea de trabajo que sigo, cuál es la posición, el lugar que se ocupa, y poder ver ese lugar, porque obviamente como ustedes plantean está muy naturalizado. Hay algo que no es tan simple de incorporar porque está lejos del sentido común, que esto que uno siente interno es tremendamente externo. Es decir,
esto que después uno siente como propio, interiorizado, la llamada identidad, es muy especular, está formada por el discurso del otro. Uno la vivencia como si fuese muy propia, y es ahí donde está la trampa, digamos. Y es justamente lo que hay que interrogar, porque esta pregunta que viene del otro, oye, de validación, por ejemplo, o que tengas que sobrecapacitarte, es evidente que genera inseguridad, es relacional, ¿se entiende? Entonces, no es simplemente un trabajo que uno hace con uno mismo, es tremenda pega, más encima uno tiene que tratar de sobreponerse a todos esos discursos, pero hay una situación de al menos entre dos que hay que poder dialogar y poder interrogar y aparecer un tercer discurso que haga alguna diferencia en ese binomio, digamos, que aparece. Es deconstruible por eso, y por eso es tan importante que se piense como un cambio cultural, porque si solo nos quedamos en la sobreexigencia personal también es muy injusto en ese sentido, y hay que dar la pelea para cuestionar, interrogar todas estas bases como si fuesen naturales. Y es genial lo que tú planteas, Fiona, porque no hay números, no es que, o sea, de hecho la investigación muestra todo lo contrario, entonces ahí tú ves que son puras ideas sin fundamento, que son casi que de fe, digamos, que es lo que hay que poder quebrar, digamos. Ahí hay como un role, como un modelo a seguir, ¿no? Que viene desde tiempos inmemoriales, que Sí. como hazlo como un hombre porque ellos lo hacen bien, y creo que en verdad que es mejor que jugar fútbol como mujeres, ¿cachai? Creo que es súper importante como, en vez de tratar de validar que nosotros podemos jugar tan bien como ellos, nosotros podemos jugar diferente a ellos, y no tenemos por qué compararnos realmente, ¿cachai? Ellos no son la medida como la diferencia, ¿no? Como la barra de medida. La unidad de medida, claro. ¿Cómo lo has vivido tú eso, Iona, en el fútbol? De mil maneras, o sea, partiendo porque al principio igual me sentía como halagada un poco de que la gente se sorprendiera de que fuera buena, pero después decía como en verdad yo juego como igual como el promedio de mis compañeros buenos y de ellos nadie se sorprende que puedan dominar o que le puedan pegar fuerte, pero cuando yo le pego fuerte es como, oh, mira, como extraordinario, le pega como hombre, y es como... muy violento, ¿cachai? Igual cabra chica. Y más reciente me pasó, o sea, estaba viendo un partido de, creo que era el Colo, la U, que era una final del campeonato nacional, y la Ya no es capitana, Colo, ¿no? no me acuerdo, pero la capitana del Colo es extraordinaria, es muy buena, es venezolana, Yusmeri Ascaño, y había un hincha de la U que decía como, ah, oye, es muy buena, es hombre, sáquenla, y yo así como, me di vuelta y dije, hermana, no, no, o sea, es mujer y es tremendamente buena, onda, no la pongáis en el lugar del hombre solamente para resaltar sus cualidades, es una jugadora. ¿Cachai? ¿Qué? Entonces, Bueno, en la música pasa lo mismo, es como cuando tocáis un ¿Sí? poco bien la guitarra, es como, hoy toca tan bien como un hombre. Ah, de más. ¿Cachai? Es lo mismo, en todos los ámbitos es como, ay, como, y es rockera, como los hombres. Oye, ¿qué es lo que tenía alguna historia también que te hayan dicho así como de ese tipo que recordí o algún momento así como medio... Sí, como que igual en Chile también como que una mujer que toca guitarra eléctrica, por ejemplo, es como que obviamente, no solamente en Chile, en el mundo, como que se asocia a algo, como que nosotros le estuviéramos copiando a referentes hombres, como, la Kurt Cobain, ¿cachai? O, la Eddie Vedder, o qué sé yo. La Kurt femenina. O la Jorge González, ¿cachai? Como... La Jorgita. era como, ¿en qué minuto como que ellos se pusieron como referente, se impusieron como referentes de lo bueno o de lo máximo? A mí eso te juro que me irrita, me saca demasiado. Oye, dale. No, Perdón. dale. De hecho hay un dato, ¿no? Bueno, vamos a estar más rato esto en otro live con la Maca la Maquinita, que tiene un proyecto que ya ha hecho varias ediciones del torneo nacional feminista que se llama Pelea como Mujer. Muy bueno. Ahí se los hemos pasado, probablemente va a volver después de la cuarentena. Pelea como Mujer es una visibilización justamente de todo lo que estamos diciendo y es un rechazo a todo lo que estamos diciendo, así que es una gran activación feminista del deporte. Pero vamos al cuerpo ahora, ¿no? Vamos al cuerpo. A ver, ¿qué dice de la cuerpa, niña? ¿Qué digo yo de la cuerpa? Qué rica es la cuerpa. ¿Es rica la cuerpa? Rica la cuerpa.
Visibilización. Sí, de la cuerpa. Me encanta mi cuerpa. Todas las cuerpas son, yo encuentro que, claro, ahí podemos entrar como en el tema del deber ser del cuerpo de la mujer, como de la confección del cuerpo, ¿no? Del discurso, desde la biología. Como ahí la Yajin nos puede comentar eso, como yo, por ejemplo, lo pasé muy mal por mucho tiempo, incluso hasta hoy, yo creo, por no tener tetas, como que las mujeres tienen que Pero tener está tetas. cambiando eso. ¿Está cambiando Está eso? cambiando eso, está bien. Ahora está bien. O sea, sí, porque y también he conocido mujeres que me han dicho que lo pasaron muy mal por tener muchas tetas, o como siempre como con un rollo finalmente como de cómo debería ser nuestro cuerpo, como con alguna idealización de que no sé dónde viene, onda del renacentismo, así como de estas mujeres pintadas por pintores hombres, Claro, como yo. hay que las pintaban para casarlas. ¿Te acuerdas la historia que tiene que ver? Retrata a una mujer en llamas, un paréntesis. Cuenta la historia de cómo las mujeres de la aristocracia las pintaba un pintor y esa pintura se iba a la venta y el mejor postor se casaba con ella. Está bueno. Ok. Okay. Eso, sigamos. La cuerpa. Eso quería como comentar con la Yajis y como finalmente también me imagino que a la Yona le ha pasado, como que cuando uno empieza a hacer deporte, se supone que deja de tener un cuerpo supuestamente femenino, como se supone que debe ser el cuerpo de la mujer, que en verdad no tengo idea de dónde viene esa concepción, ¿cachai? Sí, O y sea, ahí a la para teoría. un resumen, Ay, la concepción de belleza ha cambiado culturalmente en distintos momentos, digamos. Desde las lógicas más delgadas, como más griegas, digamos, y las famosas apolíneas. Otros momentos de la historia, la gordura era considerada belleza, para los romanos la belleza, y también para los griegos estaba más ligada a la figura masculina. Todo el tema de la homosexualidad también hay un tema. Lo interesante de eso es ver que son discursos históricos. No hay una naturalidad de la belleza ni cómo debe ser un cuerpo, digamos. Hay que poner un límite a este discurso biologicista que asume que hay características propias de las mujeres y propias de los hombres por un determinismo biológico. Y este libro que recomiendo mucho, que es Feminarios de Julieta Kirkwood, hay varias investigaciones que refutan totalmente esa idea, que termina siendo tremendamente fascista. Es decir, que tú tengas una determinación por tu genética. Es tremendamente fascista esa idea y la psiquiatría muchas veces la sigue al pie de la letra. Em, Todo aquello puede ser modificable de acuerdo a cómo la cultura considera. No me acuerdo ahora, pero hay una cultura como muy antigua que las mujeres eran las guerreras. Voy a buscarlo, pero lo había encontrado y se me olvidó el nombre. Eran las mujeres las que iban a la guerra y tenían otra corporalidad, etc. Se nos ha ido quedando ciertas ideas que no se comprueban en ninguna parte, pero hay ciertas diferencias, por ejemplo, que tienen cierto límite. Yo creo que el problema es cuando uno totaliza, por ejemplo, ya la mujer que tiene menstruación. Incluso sé que hay medicamentos que pueden hacer que tú no tengas menstruación. Está yo el no acceso, tengo problema. ¿cachai? Como que defina la menstruación, que defina el útero, es algo que uno puede cuestionar, porque ya cuando viene uno las lógicas más trans, todo eso da lo mismo, digamos. La medicina incluso está al servicio de esa subjetividad y ahí se quiebran todos estos paradigmas dualistas. Y también esto es muy político, de cómo se organizan los cuerpos para la producción, que finalmente sostiene un modelo que es muy económico. Lo político y lo económico están completamente vinculados. Y todo eso es discursivo. Entonces, ahí uno ya empieza como a borrar estos discursos naturalizadores, que creo que si uno le sigue la raíz son muy fascistas, o sea, fascista del sano, el enfermo, el superior, el inferior, el que nace. Ahora, el tema es que esté el espacio para esa diversidad, y cuando uno piensa en la menstruación, por ejemplo, es súper anticapitalista. Es decir, no puede ser un ente continuo de producción que no tenga curvas y que tengas que estar siempre bien, siempre rindiendo, y si no, la pastilla, digamos. También por eso trastoca el tema económico y político, porque te preguntas por esa vida, por cómo se vive y qué se piensa sobre ese quehacer y cómo se administra ese cuerpo, cuando se supone que está abolida la esclavitud, por ejemplo.
hay toda una discusión ahí súper interesante sobre la abolición de la esclavitud, porque muchos dicen que se fue como instalando una nueva idea de libertad y que por eso los afrodescendientes no los siguieron sometiendo, pero la realidad es que ahí surge la revolución industrial y con la revolución industrial se hace más barato pagarle a una máquina que a una persona. Entonces uno puede ver que esas ideas de esclavitud no están superadas, sino que siguen operando pero disfrazadas. Claro. ¿Cómo? No, estaba Claro. diciendo claro. Eso, denle, que me voy a Oye, quedar pegada. ya, y a ti me imagino que, el tema del cuerpo, lo hablamos un poco anoche en nuestra reunión de pauta. eh, Tenía unas historias bien locas que contar ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, al principio con lo que mencionó la Cami, o sea, claro, creciendo como soy plana o veía a mis amigas sufriendo, yo en verdad nunca me importó mucho ser más plana, mis amigas como sufriendo porque eran planas o porque tenían mucha teta y era como, bueno, da igual, a mí como que siempre me dio igual, pero claro, te paráis en la cancha y es como, ¿estáis segura que no queréis jugar un deporte que no sea menos brusco? Como más femenino? Y ahí tú decís como, bueno, mi cuerpo está preparado para esto. Y bueno, ahí volvemos un poco a ese empoderamiento, a estar segura de ti misma, pero te construí en base a crítica, ¿cachai? Como que no te construí en base a, tú podís, dale, tu cuerpo aguanta. Si no lo creís tú, no tenías espacio en la cancha. Y así pasa en la vida y en la música y en miles de otros aspectos. Yo creo que está todo al final súper interconectado con eso. Mm. Y creo que nuestro cuerpo es increíble. Si lo trabajamos y como lo tengamos es increíble. Pero de afuera, como decía la Yaís, de repente estos estímulos externos o estos estereotipos que se han creado, que se han ido reproduciendo históricamente, nos dicen o que estamos muy flacas, o que estamos muy planas, o que estamos muy gordas, o que tenemos la espalda muy ancha, o que somos muy altas, o que somos muy bajas. Es como, loco, bueno, onda. No en ningún minuto estoy bien. Entonces al final volvemos a que, ¿qué es estar bien? Estar bien con uno mismo, o sea, amar el cuerpo que tenemos, nuestro cuerpo es espectacular. Y yo, no sé, como que yo he aprendido eso a través del fútbol y a través como de, loco, mi cuerpo ha aguantado unos entrenamientos, pero que absurdos. Y digo, "Ah, mi cuerpo es increíble". Entonces creo que, no sé, tenemos que agarrarnos de repente de ahí, supongo que la Cami tal vez por la música, y tú, Panchi, por el boxeo, la Yaís igual, en la música, decir, loco, ustedes pueden cantar, tienen un ritmo, onda, o escuchan demasiado la música bacán, la interpretan desde... Todo eso es cuerpo, ¿cachai? Todo eso es algo nuestro y creo que eso hay que amarlo, y creo que desde ahí, desde nuestras bases, desde nuestras veredas y nuestras propias trincheras, como que tenemos que seguir como cultivando y reproducir este amor propio y romper esos estereotipos que dicen que nada es suficiente para nosotras las mujeres, porque para los hombres a lo mismo, cuan tetón, guatón, flaco, feo que sea, está bien. Impresionante. Oye, Yoná, yo quería soplar, no sé si está bien, alguna de las anécdotas que me contabas ayer, porque me queda la impresión de que al final la razón por la que el fútbol no es para mujeres es porque te lleva a construir un cuerpo, por un lado, que no está aceptado, y por otro lado, porque, claro, tu cuerpo es más débil, no tiene que estar en esa cancha. Y en ese es más débil, no tiene que estar en esa cancha. Igual tenía una historia buena ahí por ahí que contaron, ¿no? La del Sin nombre y doctor. apellido. La de la lesión. ¡Ay, qué terrible! Ya, les cuento, me tocó, fue el 2015, ayer te dije el 2017, nadie. El 2015 me lesioné estaba jugando un partido por mi facultad y tuve un esguince cervical. Ya fui a la clínica, tenía seguro, una de las mejores clínicas privadas del país, se supone. Me acompañó mi hermana, que es kinesióloga. Ya todo bien, me hicieron exámenes, sí, probablemente esguince cervical, no sé qué. Y el doctor, antes de irse, ya dándome la receta, todo, dice, bueno, y esto te pasó por estar jugando un deporte que no es para mujeres. El fútbol no es para mujeres.
Yo, yo me quedé así, pero helada, helada, y eso que siempre me había imaginado que en el minuto que viviera una cosa tan como brutal o como iba a decir algo y no me iba a quedar callada, pero me quedé helada porque me sentí súper vulnerada, más encima que lesionarse para cualquier persona, pero para un deportista es terrible, a mí se me cae el mundo, yo te juro que yo no de dolor, yo como de pena pensando en que no voy a poder jugar, me voy a tener que recuperar, como que ya estaba en el piso. Y viene un guatón a decirme que estaba haciendo algo que no es mío después de la carrera que he tenido, como me sentí de este porte, horrible. Además, no pude decir nada porque dijo eso y se fue. Me quedé con como una sensación de angustia y de como muy mal adentro. Y digo como, "Man, es una clínica privada, supuestamente uno de los mejores doctores del país, ¿cachai? Como que alguien con educación, y aún Bueno, igual. 2015 me está diciendo como, luego el fútbol no es para mujeres, chuta, ¿qué queda para el resto? Como, ¿qué queda para el resto? Que no tuvo acceso a la educación que probablemente él sí tuvo. Entonces, ya los que tienen acceso a una educación, la educación ya es mala, ¿cachai? Si ya tienen acceso a la educación ya es mala porque no tiene una perspectiva de género. Es una educación que es terriblemente y tremendamente sexista. Y además lo cultivamos en nuestra sociedad. Entonces, claro, me toca ahí estar con 7 años de carrera de la selección, toda mi vida considerándome futbolista, que el doctor me diga que tengo una 15 cervical porque estaba haciendo algo que no me correspondía. Agresión. Eso No, es una y agresión. abuso de poder, y abuso de poder, porque él está en una situación dispar, tú estás lesionada, él es el doctor y abusó de su privilegio, digamos, y se mandó ahí no sé cómo llamarlo. Una Difícil pelotudez. definirlo, pero agresión en realidad, violencia. Sí, sí, Fue, sí. fue súper Eso violento. estamos hablando ahora. Hay muchas formas de violencia y probablemente, y aquí vamos al tercer punto que justo conecta, que estar conversando sobre este momento que nos cuenta la Yonai, gracias por contarnos, estar conversando sobre esto nos lleva al último punto de la violencia autofeminista, o sea, la violencia de autodefensa autofeminista, que es el empoderamiento, el poder a través del compartir y darse cuenta cuando hay una agresión solo porque conversamos con otras mujeres que les puede estar pasando. Y aquí de hecho había una linda forma que he tenido yo nada de llevarlo a cabo, porque estáis liderando una organización que parte del espíritu de la sororidad, que es la JUF, Sí, ¿no? bueno, fue más o menos, eso fue el 2015, el 2016 creamos la asociación, no por lo del tema del doctor, sino que por una seguidilla y una secuencia de hechos que me llevaron a mí y a mis compañeras a un estado de indignación total. Mm. La selección dejó de trabajar por mucho tiempo, lo que nos sacó de un ranking FIFA por inactividad, y como que eso fue ya la gota que rebalsó el vaso de todas como las injusticias y como todas las pasadas a llevar que sentíamos que trataban mejor, porque es un hecho, trataban mejor a la sub-17 masculina que a la adulta femenina en la selección, en cuanto a condiciones, como entrenamiento, desarrollo, etc. Y de ahí yo dije, mira, como tenemos que hacer algo al final porque nadie está mirando por nosotras, las jugadoras. Y ahí armamos la Asociación de Jugadoras, ANJUF, que es una suerte de sindicato, sin ser sindicato porque no somos profesionales, entonces no nos podemos agremiar, pero trabajamos dentro del sindicato masculino, que nos ven como sus pares, y ahí nace como todo o sea, nace desde la sororidad, nace desde decir, yo quiero trabajar para que el camino de las que vienen no sea lo difícil que fue para nosotras, no sea lo feo, lo chato, lo difícil, lo triste que fue para mí y que fue para mis compañeras. Yo no quiero que las que vengan se tengan que enfrentar a todos estos prejuicios, a todos estos estereotipos, que no tengan la visibilidad, que no tengan el apoyo, que no tengan el desarrollo. O sea, ¿cómo voy a dejar que el camino siga siendo tan duro si puedo hacer algo? Y creo que el deporte y el fútbol te da esa plataforma al final. Un poco lo que te ha pasado a ti, la experiencia con Tramos, ¿no, Cami? Sí, bueno, las Tramos, donde también está Yajis y bueno, la Fran ahora. Las trabajadoras de la música somos una colectiva donde hay mujeres que trabajan en torno a la música. Pueden ser sonidistas, técnicas, managers, productoras, cantautoras, percusionistas, todo lo que sea en torno a la música.
y el colectivo se inició para el 8M del 2019 y se cuajó, se terminó de cuajar para el estallido social, y fue un espacio de mucha contención y también de muchas conexiones para poder tener pega también. O sea, aparte de la contención y de la sororidad, necesitábamos generar más espacios para las mujeres dentro de la música, ¿cachai? Porque si tú te fijas en un festival, son casi puros hombres, por ejemplo, ¿cachai? En general, nosotros para validarnos tenemos que, como en cualquier otro espacio también, ¿no? Como decir las cosas 1000 veces y todo eso. Y yo quiero como ahondar en eso, que eso es súper fácil, como que todo este rollo de ser como la otredad, o de ser la marginalidad de la sociedad, eh, no quiero ponernos en un plano de victimización, ¿ya? Yo sé que históricamente lo hemos tenido por una cosa como, o sea, básicamente por los femicidios, y lo que pide el movimiento feminista, lo que exige el movimiento feminista, lo que grita es no nos maten, no nos violen, que son cosas que tienen que ver con el sentido común, ¿no? No estamos como pidiendo un derecho extraordinario o algo tirado de las mechas. Entonces, cuando la gente dice que nosotros somos exageradas por pedir este tipo de cosas, basta con ver el titular de un diario donde le dan instrucciones a un niñito, a un adolescente, de cómo agarrarse a una niñita y violarla, básicamente. Ese tipo de la cultura de la violación es parte de las publicidades. Y también lo que tú hablabas de la diferencia salarial, a mí por lo menos en mi pega me ha tocado mucho como ser catalogada como masculina por ser líder, por ser mi propia jefa o por ser jefa de otros, ¿cachai? Como hoy está, o como características peyorativas, como cuática o mañosa, Histérica. ¿cachai? Histérica. Cuando un hombre tiene como rasgos de líder, es como un guan bacán, ¿no? Y como que cuando una mujer tiene rasgos de líder, es como una buena que es como, no sé, mañosa, todo lo que dije, ¿cachai? Bueno, lo plantea, Entonces, si es cosa de ver la diferencia en cómo se aborda Violeta Parra y cómo se aborda Víctor Jara. ¿Por qué es tan ajá. relevante la vida privada de la Violeta? ¿Por qué se le cuestiona o se le interroga solo a ella qué pasa con esos hijos? ¿No había padres también, hombres ahí presentes? ¿Se entiende? Como, ¿y qué pasa con Víctor Jara? Su obra, su producción profesional. Y si hay alguna anécdota de su vida personal, da lo mismo. Pero a la Violeta se le enjuician características subjetivas, como es súper heavy la diferencia. Oye, Yaís, preguntarte una cosita, vamos a ir como pasando a una parte que tiene que ver con cómo defendernos cuando la agresión ya está. Y antes de entrar a la parte quizás como más ya física y todo, sería interesante saber, hemos leído un poco sobre cómo defendernos cuando hay una agresión que está como en el aire, pero no estáis segura si es agresión, o sea, detectarla y cómo plantarnos frente a ella. Nosotras leíamos un poco sobre cuando estás incómoda, tu primer derecho es levantarte e irte. Date cuenta que tienes derecho a levantarte e irte. Y date cuenta que tu primera defensa es el grito, te digan lo que te digan. Date cuenta que tu primera defensa es tener derecho a incomodar si es que es en función de tu integridad. ¿Qué podemos decir? Dos o tres cosas antes de la agresión física que se nos puede acercar. Si estamos viviendo una agresión que puede llegar a la física o no, pero que ya tiene un tinte de agresión, ¿cómo podemos responder? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuáles son los derechos que nos podemos permitir? O sea, que son muy obvios, como decía la Camila, cosas básicas, pero que a veces nosotras ni siquiera nos permitimos. Igual hay que diferenciar contextos y contextos. Una cosa es sentir que puede haber algún peligro en la calle de un desconocido, pero es muy distinto si estás en un vínculo de violencia. Son dinámicas súper diferentes de resguardo, digamos, que la posibilidad de la agresión en la calle tiene ciertas posibilidades mayores, entre comillas, a lo que es cuando ya estás dentro de cierto vínculo. Porque como hay una vinculación emocional, hay ciertos mecanismos de chantaje emocional y ciertos aspectos del círculo de violencia que están operando y hacen un poco más movedizo el piso. Uno cuando trabaja con personas que están dentro de una situación de violencia ya más crónica, primero hay que hacer una preparación emocional para eso, porque si esa mujer de un día para otro se planta, la puede matar. ¿Se entiende? Es súper complicado lo que estoy diciendo, pero hay que hacer todo un proceso de redes
protocolos de seguridad que solo ella debe manejar. O sea, ni siquiera a veces en casos graves le decimos que no anote nada en ninguna parte, al menos que él no lo encuentre. Y deciden dejar el papel de aviso dentro de su zapato, por ejemplo. Porque cuando encuentran, las forran, ¿cachai? Como que es tan heavy esa realidad y está tan teñido ese mundo, que es como que para ellas es el mundo, que es todo un trabajo hasta que eso pueda ir desarmándose, dando ciertas rutas de alternativa, cuando primero hay que, por ejemplo, ver el resguardo de su vida, si es que son casos más graves, para después ir generando más recursos, ir viendo sobre su historia y generando otro tipo de recursos psicológicos. Las redes son súper importantes, uno tiene que tantear si en caso grave ella tiene dónde irse, por ejemplo. Porque no es llegar y aleonar y que después no tenga dónde ir, por ejemplo. Si hay hijos, no hay hijos, hay que ver si hay agravantes, si hay consumo de sustancias. Todo eso hay que estudiarlo primero psicosocialmente antes de nada. Entonces es súper complicado, hay que ser súper responsable. E incluso después que a veces estas mujeres dejan a estos tipos, el proceso de denuncia también hay que preparar eso, porque emocionalmente es súper fuerte y muchas desisten en el camino y también tienen derecho a no denunciar. Es súper loco lo que estoy diciendo, pero no hay un deber ser sobre cómo actuar porque no siempre se puede, aunque se quiera, o porque ni siquiera forma parte de tu horizonte y hay que construirlo. Entonces, lo que tú me planteas, por ejemplo, de una situación social, de una chica, no sé, que está en la enseñanza media, están en un carrete, se fueron, no sé, de carrete en el verano. Yo supe de casos de chicos que trataron de violarlas, por ejemplo, en un carrete y quedaron ahí, no lo dijeron a nadie, no se atrevieron a hablar. Y creo que lo primero que está acá planteado es hablar. Hay que empezar a conversar y desde ese habla poder generar redes que puedan sostener estos procesos que son súper delicados. Si esa chica tiene más recursos, probablemente va a poder atinar, o va a gritar, o lo va a poner en su lugar, pero a veces no, si es que hay una historia de violencia y se va a sentir en un lugar que es familiar, ¿se entiende? Entonces, no siempre está tan al alcance de la mano Claro. saber qué hacer. A veces hay que construir eso y eso toma tiempo, pero lo Sí. más importante es primero dar a conocer espacios donde esto se pueda ir dialogando sin juicio. ¿Por qué hablo que es súper importante entender que esto viene de afuera, que incluso todas esas inseguridades, ese temor, es una culturización externa, porque las mujeres incluso se sienten culpables de no ser valientes, y es algo que nunca se les permitió. Entonces, como todo esto de la acogida y del recibimiento es poder comprender que ella está ahí por una historia que no pudo decidir, nadie decidió nacer, nadie decidió qué padres iba a tener, y hoy día se ve en su vida repitiendo probablemente patrones que tal vez de aquí en adelante podemos ver qué hacer con eso y abrir diferencias, pero no siempre es tan automático. Y por eso es súper importante las etapas más tempranas, colegios, jardines, qué sé yo, son distintas interacciones, incluso a veces sociales, de cómo le habla una parte a la otra, de cómo se da esa jerarquía en la conversación en la mesa, porque son a veces súper sencillas, de cosas muy cotidianas que no necesitamos llegar al grito de la pedida de ayuda, por ejemplo. Son estos espacios, todo esto que ustedes están haciendo también como de asociarse sindicalmente es súper importante porque hay que establecer un discurso que sea instalado como una necesidad colectiva. Mientras más individualizados estamos, más efectiva es la reproducción, porque no se puede luchar uno a uno. Y eso es lo que ha generado el capitalismo también. Asociarse es súper estratégico. Sí, creo Oye, que La colaboración. Dale, Yona, algo iba a decir. creo, Yaís, que tocáis temas demasiado importantes. O sea, cuán importante es, primero, dejar de que esto sea tabú. Porque antes, todos sabíamos que la violencia existía, pero si un marido le estaba pegando a su mujer, nadie se metía. Entonces, empezar a hablar de esto, desnaturalizarlo, desnormalizarlo, decir que hay canales de apoyo y asociarnos para generarlos, porque decían acá, estoy en el vivo metida, que el sistema penal es horrible. Porque al final, si ya pasáis como las 3 o 4 barreras que tú mencionaste de uno como víctima poder denunciar y construir todo y tener esa red de apoyo, tenía una orden de restricción que vale nada y 2 semanas después termina muerta. Y con las órdenes de restricción ahí porque no existen los mecanismos. Y además de lo difícil que es construir todos esos protocolos, nosotras desde la ANJUF estamos trabajando con un protocolo que queremos que se aplique a los clubes de fútbol y no solo al femenino,
tiene que aplicarse a todo el club, y tiene que aplicarse en el deporte, y tiene que aplicarse en la música, y en todas las distintas áreas, porque no existen esos protocolos. Y cuando no existen esos protocolos, la víctima, después de superar las 3 barreras de poder saber que es un abuso, no tiene cómo. Entonces, cuando se da cuenta que es un abuso, porque mucha gente no se da cuenta que es abuso por lo naturalizado y normalizado que está, no tiene como las herramientas para salir de eso, y dice, bueno, ¿y para qué voy a denunciar si nadie me va a creer? Y la que pierde soy yo. Entonces yo creo que en ese tema es muy complejo. Y además que tampoco el sistema jurídico entiende la vinculación emocional que hay ahí. Entonces muchos jueces se aburren o no siguen los casos, o como que hay una falta de comprensión de la dinámica compleja que hay alrededor de ese ejercicio, porque es como la vida privada, entre comillas. Hay una vinculación afectiva, y si hay una historia de abusos de padres agresores también, todo se hace más difícil, y cuando hay jueces que no son especialistas en área de violencia, es aberrante las decisiones que toman. Y es culpa de la víctima, porque se quedó ahí. Claro, no, las culpas mucho. Cuestiona eso, y es como, no me y das las herramientas para salir, y me cuestionan por qué no. Y esta victimización secundaria, si por eso no es llegarlas y mandarlas. Decíamoslo, repitámoslo. Sí, como Piñera, como no es siempre la voluntad de los hombres de agredir, sino que las mujeres se ponen en el papel de ser agredidas. O sea, después de que tení al presidente de la República normalizando como masoquismo, ¿qué? ¿Cómo lo ves? No sé, las No, ganas. como los hombres no querían hacerlo, en verdad. O sea, es la mujer como que se pone en ese lugar. Bueno, por lo menos ahí podemos defendernos de al menos de Piñera, porque tiene los brazos cortos, y con un par de técnicas que vamos a enseñar ahora, vamos a enseñar a ganarle fácilmente. Solo quiero decir una cosa para diferenciar. En un hurto, o en un robo, o en un asalto, nadie se pregunta cómo iba vestida la víctima, nadie culpa a la persona si tenía abierto o cerrada la mochila, o si estaba combinando dónde. Se persigue el delito y se acabó. Solo en estos casos empiezan a hacer como interrogaciones subjetivando la situación. Si es delito y se acabó. Y eso hay que empezar a nosotras también incorporarlo, porque empezamos a aceptar todas estas diferencias y como, no sé, cuestionamientos por el hecho de que esté asociado a un delito sexual, pero ningún otro delito pasa exactamente esa misma acción. Claro. Exacto. Justo ahora quiero hacer un spoiler, porque vamos a invitar a el próximo taller, vamos a invitar a la Carolina Moscoso. Porque tengo una amiga muy cercana que hizo una película que se llama Visión Nocturna, se las recomiendo a todas, que es una película sobre su violación. Básicamente está contada en primera persona, ella misma la dirigió, y tuvo que ver con este proceso de justamente lo que estamos hablando, de poder hablar. Entonces, ella le ocurrió este suceso de violación más o menos a sus 20 años, y ella pudo recién hablarlo años después y denunciarlo muchos años después. Entonces, justamente cómo reaccionó la justicia frente a esto era como, no podemos constatar lesiones, probablemente tú provocaste a este hombre. ¿Estás segura que no lo provocaste? ¿Estás segura que no lo provocaste? Ese tipo de cosas le preguntaban, ¿cachai? O sea, todo ese tipo de cosas se van desarrollando en la película, y las vamos a compartir a través de mis redes pronto, y que vamos a analizar esto también. Entonces, que es muy fuerte lo que estamos hablando con respecto a la posibilidad de poder hablar, porque a mí también me pasó. Hace años atrás, cuando desperté al feminismo, hice una carta donde conté todas las situaciones de abuso que había tenido en mi vida, de distintas índoles. Por ejemplo, a mis 15 años mi profesor de matemáticas me tocó las pechugas, y así, ¿no? Y ahí uno se va dando cuenta que a todas las mujeres nos ha pasado de una u otra forma, solamente por el hecho de ser mujer hemos tenido alguna situación, o más de una, situación de abuso, de agresión, ya sea en la calle o en la casa, o con profesores, o qué sé yo, con familiares, y es muy humillante. O sea, a mí me pasó como con lo que me pasó con mi profesor de matemática. Yo no le conté a nadie, ni a mis amigas, ni a mi mamá, ni a mi papá, porque me sentí muy humillada, ¿cachai? Me sentí vulnerada. Era un profesor particular de matemática, un viejo que iba a mi casa, que me hablaba de Dios, y un día se me tocó las pechugas, y yo me quedé helada, y me sentí súper, como tú decías, y Yona, como pequeña, ¿cachai? Como totalmente humillada, y lo pude venir a contar así, como que te lo cuento con esta prestancia, porque ha pasado tiempo, ¿cachai? Ha pasado tiempo, y ahora es como una anécdota que incluso que podría ser ridícula, ¿cachai? Pero en ese momento no pude hablarlo.
se te cae el mundo al final y te sentís Sí. culpable, ¿cachai? Y es Sí. terrible. Te sentís Y culpable y ahí- son situaciones que si bien no siempre tenemos la misma ventaja para generar una defensa en una situación como esa, por ejemplo, eh, no sé, los mismos casos como, bueno, que pueden terminar en violaciones graves, que pueden terminar en muerte, si tú sabes dos o tres cosas y te entrenas mental y físicamente con algunos pilares fundamentales, puedes cambiar un poco la realidad. La estadística dice estábamos revisando algunos materiales ayer y había uno que decía que la estadística dice que si mejoran un 50% tus probabilidades de salir de una situación de agresión si eres consciente de que sí puedes defenderte. Ah, Entonces, 50%. Yo espero que la cifra sea fidedigna y no creo que no lo sea, fíjate, porque con manejo de algunas cosas básicas, físicas y mentales, eh, cambia bastante la situación en la que estamos frente a una agresión. Desde la decisión de no hacer nada, por ejemplo, si vemos que el riesgo es bajo, por ejemplo, a la decisión de hacerlo todo, porque está la vida en juego. Por ejemplo, desde el boxeo, y con esto vamos a ir como cerrando la conversación, pero sería bacán compartirlo entre todas. ¿Qué tienen las artes marciales como, y en particular el boxeo o el kickboxing, ¿cachai? Que te entregan para enfrentarte a una agresión futura? Más allá de los golpes, los combos y todo lo que te puedan decir de estar haciendo una cuestión de hombre, pues estáis pegando combos en la cara, no sé qué, entrenar te lleva a cosas básicas. Primero, saber qué significa recibir un golpe en la cara, por aguantarlo y por seguir. Básico. En la cara, donde sea. Ok, si tiene una mano encima, no me voy a hacer un ovillo, ¿cachai? La voy a detener, voy a sacar la mano que viene encima, punto. Segundo, la actitud. Si viene una persona que te quiere agredir, y tú eres capaz de mirarla con la intensidad que corresponde para poder tratar de disuadirla, te juro que cambia la realidad. Tercero, el equilibrio. Una pelea está perdida si alguien llega y te ataca y te bota. Pero si no te bota, y lo que hace el arte marcial es enseñarte posiciones de equilibrio, tú puedes ponerte una posición de guardia, por último, solo para evitar que te hagan algo, pero una posición de guardia que te mantiene firme y te da las ventanas para poder ver un espacio para arrancar, ver un espacio para replicar. El manejo del espacio, o sea, por ejemplo, cuánta gente cuenta historias de eh, agresiones que son en espacios donde no hay posibilidad de arrancar, como ascensores, callejones. eh, el boxeo y las artes marciales te entregan herramientas donde tu cuerpo no necesita más que donde está de pie para defenderse, con, no sé, por ejemplo, los golpes ganchos, ¿cachai? Los curvos en corta distancia, o la concentración. Me están pegando, me están sacando la cresta, pero voy a defenderme y pensar y observar y buscar un espacio de réplica para salir de esto y salir corriendo. Y no voy a desesperarme, y no voy a aletear, y voy a estar así, y voy a estar así, y voy a estar así, hasta que de repente crea que me va ganando, y yo estoy mirando, y le pego el golpe, y que tiene que ser quizás el golpe asertivo, que el otro día contamos, ¿te acuerdas? El que va en el mentón, y gira la cabeza de tal manera que sacude el cerebro y te da espacio para arrancar o rematar, no sé, depende de cómo veas las circunstancias. Son cosas que vamos a seguir comentando juntos con la Camila y de hecho ahora vamos a ir a otra actividad, pero al menos desde la parte física, que es el tema que a mí me apasiona, y he leído, he visto muchos talleres estos días online de autodefensa en distintas partes del mundo, la premisa más importante, si el último recurso es la respuesta física, pero si tienes que llegar a la respuesta física y si empiezas una pelea, la terminas. Porque una vez que entraste en ese loop, cualquier arrepentimiento, cualquier duda de tu capacidad, de la defensa que le vas a dar a tu cuerpo para salir de ahí, es una ventaja para la agresión. Claro. Pienso que también, complementando lo que estás diciendo tú y lo que veníamos hablando con Yahisi y Yona, creo que el entrenamiento también te da un poder psicológico. Exacto. De solamente el hecho de saber que podrías llegar a defenderte en cualquier tipo de situación, más allá de si lo lleves a cabo o no, te da otra manera de desenvolverte, ¿no? Como te da finalmente lo que hablábamos de creerse a uno mismo y saber que uno es capaz, ¿cachai? Entonces, por eso yo creo que es importante que, más allá de pensar si uno va a pelear o no, creo que el hecho de entrenar te da esa autoamor o esa autoestima y ese autopoder o ese empoderamiento del cual estamos hablando. Y de hecho, para cerrar esa idea que es súper cierta, es el temple, al final, la capacidad de criterio frente a una situación y es la seguridad. Tanto así que a mí me asaltaron muy agresivamente hace 3 meses con
2 tipos gigantes con pistolas, drogados, diciendo que me querían matar, que me querían matar, que me querían matar. Bueno, a todo esto, cada persona que le conté la historia me decía, ¿y qué hacías tú en la calle a esa hora? Ya. Bueno, pero fuera de eso, que te quiero matar, te quiero matar, te quiero matar. Y la verdad es que, claro, la reacción fue la opuesta, tener la frialdad y la tranquilidad de observar lo que estaba pasando, de ver, oye, están drogados, ya, son 2, está oscuro este lugar, sí, en realidad podría yo hacer algo, pero ¿cómo va a terminar? Y analizarlo tan fríamente que decidir no pelear, decidir llevar yo el asalto y decirle, mira, no, necesitas algo, no me estás pidiendo nada, ¿quieres mi celular? Toma. ¿Quieres mi cartera? Toma. No mirarle a los ojos si veis que están jalados y están paranoicos. Como tener esa capacidad de que ante una situación de riesgo, reacciones o no físicamente, entrenar, funciona. Claro. Te empoderáis Eso. al final. Te empoderáis. Exacto. O sea, tenéis ciertos recursos, ¿cachai? Pero Sí. no todas, Es lamentablemente. impresionante, sí, no todas, Sí, todavía. por eso estamos haciendo esto, para que ojalá la mayor cantidad de mujeres puedan tenerlo, la verdad. Como que creo que simplemente esto, empoderarse y saber que uno puede, y empezar a entender que todas estas son construcciones culturales y que no es normal la violencia, menos en tu casa. Exacto. Y Yo Oye, creo que estamos... desde aquí, sí, yo creo que sorry, estamos en el tiempo, pero lo último, creo que desde aquí todas, o sea, ya partiendo por este panel, pero todas desde nuestras distintas veredas lo estamos tratando de hacer, nosotras desde el fútbol, desde la asociación, ustedes con trabajadoras de la música, y así mil otros colectivos, nosotras audiovisuales, que no sé, gente de City Lab si van a poder pasar el corto, pero ojalá puedan Sí, lo pasar. van a pasar. Cerramos con el corto. Cerramos con el corto. Eso, porque es un registro que ellos hicieron y ellas hicieron de diversas manifestaciones en torno al 18 de octubre y el estallido social, y ese registro de lo que pasó, de tomarse ese espacio en la cancha, de darle visibilidad, creo que como que engloba todo lo que estamos hablando. Nos tomamos un espacio y decimos, hey, acá estamos. O sea, primero que es decretarle al mundo, nosotros estamos acá como ese particular era mujeres y disidencias, tomándose un espacio en el fútbol, empoderándonos, no queriendo aceptar reglas de nadie, y coincidentemente llegaban hombres a decirnos cómo jugar, a querer arbitrar, a querer dirigir, o sea, y en un espacio que era solo nuestro. Incluso llegaron al 8M, que hicimos el mismo espacio, pintamos la cancha, llegaron a dirigirnos. Entonces creo que eso engloba mucho lo que hemos estado tratando de hablar y decir acá, como estamos tratando de romper todos esos estereotipos de que uno, no queremos ser como los hombres. Ser buenas no significa estar en el parámetro de jugar como hombres, cantar como hombres o liderar. De hecho, el liderazgo femenino está muchísimo mejor ponderado que el masculino, especialmente ahora con el coronavirus. Y creo que nuestras distintas redes, tanto desde la música, desde las artes, desde el fútbol, desde el deporte, estamos todas tratando de conectarnos y agarrar esta fuerza desde la autodefensa, obviamente, y decir, estamos acá paradas en posición de guerra y de lucha, y no vamos a permitir, no vamos a dar un paso atrás y no queremos caernos. Y creo que es súper importante como hacer fuerza todas juntas, por muy distantes que parezcan de repente la música y el deporte. Claro. Que están cerquita. Está cerquita, está cerquita. Oye, chiquillas, esto se va a tener que seguir repitiendo, y esta es la segunda vez que nos juntamos, pero yo creo que va a haber pronto una tercera. Nada, de verdad son secas, y ahí y ahora se pasan. Nada, ya las queremos mucho, a la distancia de la pantalla. Las queremos, sí. Ay, igual, Ojalá después poder concretar este panel de conversación con la cuerpa. Con la cuerpa misma. Me encanta, voy de cabeza. Y nos vamos, entonces cerramos con este hermoso documental, microdocumental de Eso, las... de las nosotras audiovisuales. Sí, Hoy el las registro quiero- es de Lisa Torres y es hermoso, porfa, véanlo, y si no lo pueden ver bien a través de esta transmisión, pueden ir a su Instagram. Pueden ir a su Instagram. Claro. Anotemos el Instagram. Anotemos el Instagram también por ahí en el chat, chicas, para que Ya. vamos a hacer todo lo posible. ¿Quién lo anota? Supuestamente está funcionando. ¡Yo nomás! Oye, las dejo invitadísimas. Yo creo que podríamos hacer un panel. Estaba demasiado interesante esta conversación. Me imagino que de las personas que nos estaban viendo tanto en el live de Instagram como acá en la sala de Zoom, también quieren seguir como con este panel, así que conversemos. Podríamos hacer quizás el panel a través de CityLab con mucho más rato.
para que podamos seguir conversando, y me imagino que también que si alguien necesita algo, tener apoyo, las escriben, ¿cierto? Le escriben ustedes a su IG, a su Instagram, y por favor, Vamos si a alguien... dejar si alguien necesita ayuda, si alguna chica necesita ayuda, vamos a dejar el correo de Yajis, que es psicóloga. Perfecto. Así que yo obviamente si me quieren escribir a mí, o a la Pancha, o a la Yonata, todos estamos aquí para Y aquí somos son una red, sí. Si puedes dejar, sí, que deje su correo en el chat. Sí. Yo no puedo dejar el chat, el arroba Yonata, si tú estás en computador. Sí. Yo estoy en el... ¿Sí? ¿Puedes dejar el chat a las chicas de nosotros audiovisuales? Ya las ¿Su arroba? Las pusiste, bacán. Bacán. Y la Sí, Yair, sí. si puedes dejar tu correo o su Instagram también de nuevo. Y nada, pues muy agradecida. Nosotros nos mudamos ahora al Instagram de la Cami a pegar unos combos. Vamos a pegar cómoda a través de mi Instagram. Con la maca en la maquinita. Ahora, en como 2 minutos más. Ya, entonces al de la Camila, las que quieran seguir con el trabajo práctico, voy a prender la cámara que no las veo, con el trabajo, Y vamos a el trabajo práctico lo vemos de la Camila, pero tenemos conversación, podemos hacer un City Lab con ustedes, creo que estaba muy interesante lo que estábamos escuchando, esa normalización. Así que, bueno, un abrazo, un beso, cuídense. Eso, vamos con el videito. Sí, vamos con el video y nos despedimos, y Felipe ya está en sala para hacer nuestra propia guitarra, así que vamos a dejar video aquí. George, gracias. Vamos, beso. Buenísimo. Gracias. Chao. Chao. Bye. Puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte y sabiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, y patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia, y la que agita a la gente y la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer.